בראשית ברא אלוהים את השמיים, את השמיים. Muy buenos días, buenas tardes, Shabbat Shalom a todos ustedes que nos escuchan. Shabbat Shalom, Gabo, ¿cómo estás? Ahora sí, por fin grabando en sábado. Por fin, ahora sí que como Dios manda, ¿no? Sí, oye, no, que o sea, nos estábamos descarrilando muy feo, ¿verdad? Oye, de repente, Grabando o sea, los domingos. ¿por qué grabamos los domingos? ¿A quién estamos adorando? Pues la venida del Papa a México y cosas Pues, así, sí, ¿verdad? Ay, síguele, síguele. sí, No, ¿cómo creen? Fueron por causas externas, a veces causas técnicas o enfermedades o varias diferentes, vamos a ¿verdad, también, Gabito? sí, O todas sumadas, como dices. Bueno, pues hoy nos toca grabar el programa número 21 de la sección de los profetas o la Haftará, correspondiente a la parashá Kitizá, donde en aquella porción de la parashá de la Torah del año pasado estudiábamos algunos temas como el aceite de la unción y el incienso, o sea, la fórmula para hacer el aceite y el incienso, y como decía, pues que no se usara para otra cosa más que para santificar las cosas que, los utensilios que se estaban haciendo. También se hablaba sobre el Shabbat, que era la señal entre Dios y su pueblo, el becerro de oro, que pues es algo mucho de lo que tiene que ver esta porción de la Haftará, o sea, con esa riña entre que si el becerro de oro, que por qué lo estaban adorando, y no pues a Dios, al Dios verdadero, algo así vamos a ver el día de hoy. Y pues en esta porción vamos a ver el libro de Primera de Reyes, vamos a estudiar un pedacito entre el profeta Elías y algo que estuvo ahí viendo con el rey Acab y Abdías o Obadaya, que pues era un sirviente del rey Acab, ¿no? Y pues vamos a ver una confrontación entre estos dos, entre Elías y los profetas que tenían pues el pueblo en ese entonces, que eran profetas de Baal, ¿no? Baal peor. Un poquito de contexto ándale. sobre Elías. Dice, voy a leer un cachito. Dice, su ministerio profético comienza en la época del reinado de Acab, hijo de Omri, que es el rey con el que vamos a ver el día de hoy, quien gobernó el reino de Israel entre el 874 y el 853 antes de la era común. Los autores de los libros de Reyes citan como fuentes de sus relatos otros libros que pues realmente el día de hoy están perdidos, uno muy conocido o que se menciona muchas veces como el libro de las crónicas de los reyes de Israel, y posiblemente en esa fuente o en otra fuente referida al profeta surge la narración sobre el enfrentamiento entre Elías y el rey Acab, quien hizo el mal ante los ojos de Dios, el rey Acab, más que todos los que habían estado antes, y tomó por mujer a una cananea, a Jezabel, que también podemos saber un poquito de ella el día de hoy, hija de Itobal, rey de Sidón, y se fue tras Baal y tras Acera, que Acera, pues, la esposa de Baal. Dice, y le sirvió y se posternó ante él, ¿ante quién? Ante Baal, o sea, dirigió al pueblo a seguir a Baal, y no solo el corazón de Acab se desvió de los preceptos de Dios, sino también todo el pueblo, lo que provocó la ejecución de la mayoría de los profetas de Israel, o sea, los profetas de Dios, y como consecuencia de la iniquidad, Dios hizo que sobreviniera una gran sequía en Samaria y por ende una hambruna en la región. Más o menos eso es con lo que vamos a comenzar el día de hoy. No sé si tú tengas algo más que echarle para el contexto, Gabito. Sí, a mí nada más me gustaría sumarle eso que acabas de decir, que en base a esta actitud del rey Acab, eh, había, se había presentado una hambruna en Israel. Muy interesante el lugar donde establece el trono el rey Acab, porque es Shomrom, no sé si por ahí creo que lo mencionaste. Ujú, Y Samaria. Samaria, exacto. Y entonces, a causa de esto viene el hambre, ¿no? Entonces, este primer verso va a encajar mucho con el tema de la comida y me gustaría recalcar que sobre todo, ¿cuál es la razón? ¿Tú cuál crees, Memo, que fuera la razón por la que
vamos, la razón de fondo, ¿no? La razón directa es porque el rey Acab se casa con una cananea y entonces empiezan a adorar a Baal. Entonces, fíjate, la pregunta es capciosa. ¿Por qué Dios manda el hambre a la tierra? ¿Cuál es el propósito del hambre en la tierra? Mm, Ándale. mm, ¿Estás de acuerdo que la mayoría de la gente va a decir, pues es como un castigo, ¿no? ujú. ¿Será que Dios se complace en castigar o será que el hambre tiene otro propósito? Ahora, hay que enfocarnos en lo siguiente. ¿Quién está sufriendo hambre? El pueblo. El pueblo. No todo el mundo, a lo mejor los babilonios de esa época, a lo mejor los asirios, pues ellos seguían comiendo, pero es el pueblo el que está sufriendo hambre. Entonces, considerando que es el pueblo el que está sufriendo hambre, ¿cuál es el propósito del hambre? ¿Qué es lo que Dios quiere que suceda con esa hambre? ¿Qué quiere que ¿Qué suceda con quiere? esa hambre? Que la gente se arrepiente. Fíjate que me gustaría que le pongamos mucha atención a esta Haftará. Usted que nos escucha, es muy importante, es básico conocer esta Haftará para entender todos los temas de Apocalipsis, ¿no? Porque de pronto Apocalipsis lo leemos y es como que parece ser como que si el libro fuera escrito para que te diera miedo, cuando la verdad es que trata de darte esperanza el libro, ¿no? Entonces, quien no entiende el libro va a decir, ¿cómo que esperanza, no? Si habla de puras desastres y catástrofes, entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito de esa última persecución, de esa última? ¿Va a ser la misma que la de los tiempos del profeta Elías, ¿no? Entonces, Mm, alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el profeta Elías con el Apocalipsis? Pues todo, ¿no? La imagen del profeta Elías es tan fuerte en el judaísmo que hay que recordar que la última profecía de Malaquías dice que antes de que venga el gran y terrible día del Señor, va a venir este profeta, ¿no? Va a venir este profeta a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Qué significará eso, no? En otras palabras, está diciendo que lo mismo que hizo en aquella ocasión lo va a volver a hacer al final de los tiempos, ¿no? Es tan importante la figura del profeta Elías que se le menciona cada vez que termina Shabbat, eh, cuando se hace el Brit Milá para los hijos, ¿no? O sea, se espera ujú. su llegada. Entonces, prácticamente en el judaísmo se dice que antes del reino milenial, ¿no? De ese Shabbat de 1000 años, pues él va a ser el precursor, va a ser una figura muy importante. Entonces, quédese porque más adelante, ahora sí que quédese todo el programa porque más adelante vamos a hacer exactamente esta conexión con el principio del reino milenial que menciona Apocalipsis. O sea que si no viene Elías, no viene el El Mesías. Mesías, exactamente. Exactamente. Y bueno, alguien me podría decir, bueno, esa es una perspectiva muy judía. Ya vamos a ver qué dice, qué tiene que decir el libro de Apocalipsis al respecto. Entonces vamos a ver que las situaciones que se presentaron en esta Haftara que estamos analizando se van a volver a presentar en los últimos tiempos. Pues sí, sí se parece mucho. Tan- Bueno, ujú. Entonces, bueno, vamos a comenzar a leer Primera de Reyes 18, capítulo 18, desde el versículo 1. Y dice, después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías. ¿Y será en el tercer año de qué? Pues se sobreentiende que es en el tercer año desde la hambruna, ¿no? O sea, de la sequía que comenzó. Entonces dice, vino la palabra del Señor a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante Acab, Acab, el rey de Israel, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. O sea, voy a acabar con la sequía, ¿no? Ve y dale este mensaje. Versículo 2. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab en Samaria. Había mucha hambre, ¿no? Por lo que decíamos ahorita, ¿no? Imagínate ya después de 3 años de sequía, pues ya el hambre debe estar pues a un punto muy, muy, muy alto, ¿no? Un Desesperante. grado muy... Sí, sí. Entonces, sobre todo, pues, ¿qué le doy a mis hijos? O sea, ¿cómo le hago para estar alimentándolos, ¿no? Y eso te puede llevar también a cometer otro tipo de actos, pues, no correctos. Claro, fíjate que Vers- es muy, perdón la interrupción. Este tema de acá, de verdad, habría que leer.
no sé, Primera de Reyes, allá por el capítulo 20 hasta el 22 todavía. Es una suerte, Memo, de situación política tan difícil como la que estamos viendo, yo creo, viviendo ahorita en el mundo. Este rey, por culpa de su esposa, fíjate que en mis comentarios yo encontré que era fenicia, no que era cananea. Pero bueno, Ujú, algo así ha de ser, ¿no? Para efectos paganísticos, pues viene a ser lo mismo. Y entonces llega un momento en el que Elías va a denunciar a este rey como un rey asesino, con una frase que se ha vuelto muy célebre en el judaísmo, que es Aratzajata Begam y Arashta, que significa, ¿acaso has de asesinar y también heredar? ¿No? ujú, Esta pregunta es un poco difícil porque ¿qué significa eso, no? Imagínate que lo que le está diciendo el profeta es, eres un asesino y además piensas quedarte con todo, o sea, quieres heredar. Entonces, es como una pregunta retórica en la que dice, Dios no va a permitir que tú hagas eso, ¿no? Y de alguna manera hemos estado viendo esto en los países del mundo, no se diga México, Bolivia, que acaba de tener un referéndum sobre Evo Morales, Venezuela, bueno, un problemón que tenemos, ¿no? Entonces vemos que esta ujú. situación en la que la clase política pues sigue abusando del pueblo, ya es tan exagerada, ya es insostenible, entonces estamos viviendo realmente, o podemos entender la posición que tenía el profeta Elías respecto a Acab, ¿no? Porque era Elías el que siempre estaba denunciando las malas actitudes de este rey, entonces causaba una molestia, ¿no? Entonces, de pronto volteamos a ver el mundo y parece ser que el mundo que vivimos no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con la profecía, y la verdad es que sin darnos cuenta estamos repitiendo esos tiempos. Ujú. Sí, por eso prende la tele, pon las noticias y lee la Biblia y vas a ver que Es se parece exactamente lo mucho, ¿no? mismo, exacto. Entonces, bueno, versículo 3, acaba de decir el versículo 2, ¿no? En Samaria había mucha hambre, versículo 3, por lo tanto, Acab, el rey, mandó llamar a Abdías o Obadías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor, ¿no? O sea, Abdías, el que administraba el palacio, él hace mucho hincapié en que pues, él sí seguía los pasos de Dios, ¿no? De Yud-Heh Vav-Heh. Claro, la versión hebrea dice que era temeroso del Señor, lo cual ya sabemos que implica que era un converso o por lo menos simpatizaba con la Torá, ¿no? Yo creo que más bien era un converso por el nombre, ¿no? Si te fijas, Obadías Ujú, significa siervo de Dios, entonces es muy probable que él ya hubiese hecho la conversión al judaísmo y por alguna razón servía al rey. Exactamente. ujú. Sí, a lo mejor venía pues, de la mano de Jezabel, o Exacto. del pueblo, de Samaria, o Así es. algo así. Y bueno, el versículo 4 dice, como Jezabel estaba acabando con los profetas de Dios, y aquí pues, hasta aquí ya vimos los cuatro personajes que van a estar interactuando, ¿no? Que es Elías, el profeta de Dios, Acab, el rey, Abdías, el siervo de Acab, que era temeroso de Dios, y Jezabel, la esposa de Acab, o sea, con la que se casó Acab, que fue pues la que lo llevó, pues digamos, a los malos pasos, ¿no? O sea, como hemos visto en otras ocasiones, las mujeres pues son muy importantes, tanto en la Biblia como en la vida real, y una mujer te puede ayudar tanto para que te vayas al lado correcto como que te vayas al lado incorrecto, ¿no? Oye, Memo, Viéndolo en todos los sentidos de... ¿Mandé? la Biblia es la vida real también, ¿eh? Digo, en la vida actual, Actual, digamos. sí. Perdón. Entonces, bueno, en este caso Jezabel pues lo jaló hacia pues lo que ella conocía, ¿no? Hacia los dioses que ella conocía y que pues más al ratito vamos a ver mucho sobre eso. Entonces dice que Jezabel estaba atacando a los profetas de Dios y Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en dos cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber, ¿no? O sea, pues qué complicado, ¿no? Estás sirviendo para el rey y no acatas la voluntad del rey. ¿Por qué? Porque prefieres acatar la voluntad de Dios y en base a eso pues se pone y defiende y para que no mate Jezabel al menos a estos 100 profetas, ¿no? Estos 100 que
pues les ayudó y los puso en una cueva y los estuvo asistiendo ahí con la comida. Sí, imagínate las dificultades políticas, el riesgo político al que se enfrentaba. Él pudo haber dicho a lo mejor, no, pues, a mi líder allá que Dios lo juzgue, ¿no? Yo voy a hacer lo que él me diga. Y nada, Ujú. Sí, sí, qué sí. diferentes tiempos, ¿no? Ok. Qué di- Ok. Versículo 5. Acab instruyó a Abdías, o sea, el rey le dijo a su siervo, recorre todo el país en busca de fuentes y ríos, tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas y no perdamos nuestras bestias. Así que se dividieron la tierra que iban a recorrer, Acab se fue en una dirección y Abdías en otra. Pues se me hace un poquito raro, ¿no? O sea, el rey andaba ahí en los campos buscando Agua. fuentes y ríos, Así de fea estaría la sequía, ¿eh? sí, imagínate. Entonces, versículo 6, versículo 7. Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro y al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó, mi señor Elías, ¿de verdad es usted? O sea, pues no sé cómo lo habrá reconocido, ¿no? Porque digo, a lo mejor en estos tiempos, pues sería fácil reconocer a algún personaje, pues por la tele, por los noticieros, por el periódico, el Facebook, etcétera, ¿no? Pero en aquellos tiempos, pues cómo corría la voz para que lo hubiera reconocido, ¿no? Claro. A menos que ya lo hubiera visto en otra ocasión, pues, no lo sé, pero bueno, lo ve, se postra en tierra y le pregunta que si realmente es él y Elías le contesta, sí soy yo y dice, ve a decirle a tu amo que aquí estoy. O sea, como que pues también Elías ya sabía más o menos quién era él, porque le dice, ve y dile a Acab, al rey, que aquí estoy, ¿no? Y que lo quiero ver. Y le contesta Abdías, ¿qué mal he hecho este servidor suyo para que usted me entregue a Acab y él me mate? Y puede ser se ve medio extraña, ¿no? La pregunta, o sea, ve y dile que aquí estoy y le dice, no, espérate, ¿por qué quieres que me maten? Dices, pues, ¿cómo? O sea, como que ¿por qué? Ahí mismo, pues nos da la respuesta en los siguientes versículos, ¿no? Dice, tan cierto como que vive el Señor, tu Dios, o sea, le sigue diciendo Abdías a Elías, y ahí me llama la atención, ¿no? Que vive el Señor, o que vive Yud-Heh-Vav-Heh, tu Dios, o sea, no dice mi Dios o nuestro Dios, sino tu Dios, que no hay nación ni reino a donde mi amo no haya mandado a buscarlo, y a quienes afirmaban que usted no estaba allí, él los hacía jurar que no lo había encontrado. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí, o sea que Acab ya había estado buscando a Elías, ¿no? O sea, mandaba a buscarlo, regresaban, le decían, no lo encuentro, y mataba a los profetas porque no lo encontraban, ¿no? Y aquí el temor de Abdías es que fuera y le dijera, aquí está Elías, y luego que cuando regresaran ya no estuviera Elías y chin, se lo ejecutaran, ¿no? Lo mataran. Claro. Y versículo 12. ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si voy y le digo a Cap que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. O sea, Órale. que era el mismo tema, ¿no? Que había sido temeroso, que es temeroso de Dios. Y dice que desde su juventud, ¿no? O sea, a lo mejor no es de su nacimiento, como dices, muy probablemente por el nombre, es un converso. Y dice el versículo 13, ¿qué acaso no le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas de Dios? Pues escondí a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada uno, y les di de comer y beber. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí, de seguro me matará. O sea, él seguía con temor de su vida, no, no, por favor, así como cuando Dios le decía a Moisés, ¿no? Ve y saca a mi pueblo de Egipto y que le decía, no, porque mejor escoge a otro y así se me figura Abdías, no, mejor yo no, que sea otro más, ¿no? ¿Te fijas, Memo, qué importante es la función o el papel de aquellos que regresan a la adoración del único Dios verdadero en la profecía bíblica? Ujú.
Sí, pues iba a llevar un mensaje importante, ¿no? Claro, y además el temor que nos está diciendo que ahora al final de los días, no sé, la verdad es que si lo pensamos un poco, que yo invitaría a la gente a que se pongan a meditar eso, cuáles serían las circunstancias políticas, económicas, de seguridad que se pueden estar presentando en la vida de Obadaya para que él esté diciendo estas cosas, para que él tenga este temor, ¿no? Ujú. Sí, o sea, o me cuadro al rey, o me cuadro a la situación actual y Difícil, para quitarme de problemas, pues le exacto, sigo la corriente y fluyo con ellos y hago todo lo que ellos hacen, como todo lo que ellos comen, festejo cuando ellos festejan, exacto. o me paro fuerte y digo, confío en ti, Dios, y Y lo pues hago. voy a ser un poco diferente a lo que hacen todos. Yo sé que me van a decir que estoy loco, yo sé que me van a decir que eso ya no, yo sé que a lo mejor cuando ahorita pues digamos que está tranquilo, ¿no? La situación en cuanto a ese respecto. Vamos a ver cuando se torne violento como en algunos países. Híjole, ahí sí va a ser mucho más difícil, ¿no? Decir, no me importa, yo confío en Dios y voy a seguir guardando sus fiestas, voy a seguir comiendo lo que Él me dice que voy a comer, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues sí, sí, es difícil, ¿no? No, no es cualquier cosa y pues aquí Abdías o Obadías, pues sí, qué difícil situación porque estaba en el ojo del huracán, ¿no? Exactamente. Y en el o sea, vamos, su jefe es el que ordena que sean todas las cosas que no se deben de hacer, pero él es temeroso de Dios, ¿no? Ahora sí que duro. ¿Y tú crees, Gabo, que por ejemplo, vamos a hablar de ese personaje de Abdías, que estaba, su jefe, como dices, ¿no? Es el que ordenaba que se hicieran o no se hicieran todas las cosas que ordena Dios. ¿Tú crees que Abdías en una o muchas ocasiones tuvo que hacer cosas de acuerdo a lo que le estaba pidiendo su rey? Claro, de hecho, fíjate Creo que sí, ¿verdad? sí, yo creo que sí. Por ejemplo, una de ellas, yo creo que tenía que haber meditado mucho cómo hacer, cómo ejecutar las órdenes, ¿no? Porque prácticamente estamos viendo cómo dice, tú buscas hacia allá, yo busco hacia acá, vamos a buscar cada quien agua y pues ahí me avisas, ¿no? Entonces, digo, definitivamente se encontraba en este, ¿cómo te diré? En este estatus de sujeción, ¿no? Pero también vemos que él, por debajo del agua o escondidas, pues procuraba hacer la voluntad de Dios o lo que él sabía que estaba bien. Otra cosa importante es que el libro no nos manifiesta qué tan bueno era, ¿no? Él nada más se Ujú, lo dice como referencia a Elías. No es una persona que esté anunciando que él tiene la verdad, que él es bueno, que él es obediente, que él sí guarda Shabbat, que él sí come kosher, que él no come camarones, ni cucarachas, ni... Sí, sí me explico, o sea, es un tema, Memo, es un cuate, o bueno, así decimos en México, es una persona que de verdad está haciendo lo que tiene que hacer. Él está enfocado en sí mismo y no hay otra manera. Digo, imagínate que de repente le decía, no, pues manda que maten a tales profetas. Y el otro salía corriendo y los escondía, disfrazaba la situación. O sea, es una persona que se la ve tan difícil en su vida diaria, ujú, pero lo demostraba con acciones. pero lo demostraba con acciones, exacto. El libro no habla, dice, no hacía propaganda, no publicaba en Facebook. No, él hacía lo que sabía que tenía que hacer. Y eso es ese es exactamente el perfil que Dios necesita para involucrarlo en esta historia de Elías, que va a ser tan importante para nosotros y para la humanidad prácticamente. Ujú, sí, así es. Bueno, el versículo 15, entonces, pues en medio de todo eso, que pues le daba miedo ir a avisarle a su jefe que ahí estaba Elías, porque si regresaba y no lo encontraba, le iba a matar, Elías le responde, tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso o el Dios Todopoderoso, a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab, ¿no? O sea, No tengas miedo. básicamente, no tengas miedo, te doy mi palabra que aquí voy a estar, ¿no? Entonces, pues, versículo 16, Abdías fue a buscar a Acab y le informó lo sucedido, así que este fue al encuentro de Elías. Y cuando lo vio, le preguntó, ¿eres tú el que está causando problemas a Israel? O sea, Acab, el rey, le pregunta a Elías, ¿eres tú el que está causando problemas a Israel?
O sea, ¿Eres, ¿cómo? eres tú el que andas judaizando, Memo? Que tienes una Ajá, página judaizante y que enseñas puras cosas que ya no, exacto. convenciendo gente de otras cosas. ¿Eres tú, Memo? Esa es la pregunta que le está haciendo, ¿no? Esa es la pregunta que les hice. O sea, aquí estamos adorando a Baal No molestes. los domingos. Tú vete con tus cosas a otro lado, ¿no? O Sí, te matamos, pero no, no vengas básicamente. a molestarnos a las ovejitas. Exacto. Esa es la pregunta, exactamente. Estaba escuchando ahí a Nehemías, decía que en ciertos círculos judíos, Claro. a cierto personaje que vivió hace 2000 años, que pasó por la tierra, que yo creo que pues ya sabes quién, ¿no? Yeshua, en ciertos círculos de judíos le llaman, así, la palabra que se utiliza aquí para en problemador, así le llamaban a Jesús, ¿no? Entonces, pues sí, no, también eres tú el que viene y revuelve aquí el agua y nos está diciendo que a lo mejor estamos haciendo las cosas no de la manera correcta. Este, entonces, pues sí, ¿no? Ese es el espíritu de esa pregunta, ¿no? Claro. Eres tú el que está diciendo que no estamos haciendo bien y que no es el domingo y que, ay, bueno, Pones a pensar a la les- gente y que molestas y ahí vienes otra vez con tus ¿y enseñanzas. qué abres la Biblia? Pues ¿para qué abres la Biblia? Si están los libritos donde viene todo lo que debemos de saber. Nada más es que tengas amor y fe y ya, no, no molestes, mano. Entonces, bueno, y le contesta Elías, no soy yo quien le está causando problemas a Israel, quien se los causa son tú y tu familia, ¿no? Órale. Hijo, pues, qué duro. Porque El, han pero, abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Tómala. órale. ¿Y qué significa vales, Memo, por cierto? Baal, pues Señor, ¿no? O sea, fíjate bien la respuesta de Elías, de verdad me impresiona. Lo que le está diciendo es, tienes un problema de perspectiva. No te das cuenta que el que es estorbo a Dios eres tú, no yo. Ujú, ¿Por qué? Porque en vez de promover el estudio, el cuestionamiento, las preguntas, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice que la verdad se perfecciona con la contradicción. Es decir, mientras más preguntas nos hacemos, es más fácil que lleguemos al conocimiento de la verdad. Pero cuando alguien dice, no, no estudies, no investigues, no preguntes, bueno, ese es un estorbo. ¿Por qué? Porque ujú. es justo que la gente conozca a Dios, ¿no? A través de hacerse preguntas, a través de darse cuenta que hay respuestas a esas preguntas. Ese es todo, ¿no? Ese es todo el tema, ¿no? Por algo Israel significa el que lucha contra Dios, ¿no? Luchando contra Dios, cuestionando, haciéndonos preguntas, meditando, es como vamos a llegar a entender la verdad, no, no con una fe ciega, man. Entonces es lógico y es evidente porque esa gente trata de torcer la Biblia y decir, no, no preguntes, acéptalo así como es y ya. Sí, o sea, si te comienzas a preguntar estas cosas, ya estás pecando y te vas a ir al infierno, ¿no? Sí. Hay un dicho que leí alguna vez que decía, el que cuestiona, duda. Y el que duda, El que duda, pues se va al infierno, entonces no dudes. Imagínate, no pero cuestión. la cuestión, exacto. Pues sí, sí está muy fuerte la respuesta y, o sea, una es esa y también, ¿no? O sea, que le dice, has abandonado los mandamientos de Dios. No sé, ahí también sí suena mucho eso de, no, eso ya no, eso ya pasó, era antes, eso déjaselo a los judíos, los mandamientos, ya no, ya Exacto. tenemos otros, ¿no? Entonces, pues sí, sí, creo que sí se comienza a parecer mucho, ¿no? A, a la actualidad como estaban hace 2800 años. Claro, y ahora hay que recordar que en el judaísmo también se está viviendo este cuestionamiento, ¿no? De pronto la gente con los medios de comunicación que hay, Memo, también ellos están haciendo preguntas, también hay un proceso de retorno. De pronto pensamos que es nada más acá, ¿no? Con las ovejas perdidas de la casa de Israel. También la casa de Judá está pasando por ese proceso de reconversión, de cuestionarse. Entonces, no creamos que somos los únicos, ¿eh? No nos creamos tan especiales. También. Me quitaste las palabras del micrófono.
Entonces Elías le sigue diciendo, ¿no? O sea, ya le dijo, yo no soy, eres tú el que está causando todo esto. Ahora convoca de todas partes del pueblo de Israel para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera que se sientan en la mesa de Jezabel, ¿no? O Órale. sea, 850 profetas contra uno, ¿no? 850, 450 de Baal y 400 de Acera contra Elías, ¿no? Y aparte, ¿no? O sea, llama al pueblo para que venga. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. O sea, también qué peso tenía Elías, ¿no? Como para que Acab le haga caso. Claro, O sea, alguna pues es el importancia. rey, ¿no? Exacto. Sí, era una fuerza política fuertísima seguramente. Entonces, Ujú. esto le hacía poder retar al rey, ¿no? Es lo mismo que Sí. los partidos políticos y lo que vamos a... Ujú. Esta película ya la vi. Entonces, bueno, pues convoca a todos los israelitas y a los profetas. Entonces, versículo 21, Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Literalmente dice, ¿hasta cuándo van a saltar entre dos ramas? Ujú. Esto- La palabra que se utiliza es la raíz que se utiliza en Pesaj, que Pesaj es pues, saltar o brincar o pasar por alto, ¿no? Entonces básicamente le está diciendo hasta cuándo van a estar brincando entre, bueno, sí, creo que sí, pero mejor me sigo por acá, ¿no? o- 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 Híjole, fíjate nada más. ¿A quién crees que se esté refiriendo? Imagínate la gente que vive en esa época como en la actualidad, ¿no? Hay gente que no guarda en lo absoluto, hay gente que guarda mucho, hay gente que guarda poco. Bueno, la mayoría, o todos los que está viendo el profeta Elías, son de los que medio sí creen y medio no. ¿En qué Ujú. crees que creyeran y en qué crees que no creyeran? ¿Qué crees que Pues en lo harían que no les convenía, ¿no? en lo que no le convenía? Entonces, no estamos hablando de gente que no sabe, Ujú. estamos hablando de gente que sí sabe. Estamos hablando de gente que sabe lo que es un Shabbat, estamos hablando de gente que sabe lo que es Pesaj, que sabe lo que es Sukkot, que sabe que el nombre de Jesús no es Jesús, sino Yeshua. No, no está hablando de los paganos del mundo en general, está hablando de ese Israel que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Ujú. Sí, que sabe Por que tiene comodidad, por... comodidad, porque, pues bueno, ahí voy, pues es que apenas voy aprendiendo, voy despacito. En otras palabras, Memo nos está hablando a nosotros. Si tú Ujú. eres una persona que estás escuchando regularmente estos audios y que dices, no, pues fíjate que sí es cierto, y luego vas a la iglesia y luego te juntas con tus amigos, pues cristianos, y entonces tienes tanta empatía con sus conceptos, pues como que no lo has dejado tanto, bueno, este mensaje es para ti, no para el que no sabe, ojo con eso. Ojo Ujú. con eso porque esto es importantísimo entenderlo para entender a poco. Sí, porque si le está hablando a los que no saben nada, pues Pues de sí. qué van a estar indecisos, ¿no? Exactamente. Pero seguramente lo que estas personas no guardaban era la ética. Entonces, si no le has puesto tanta atención a la ética hebrea, te está hablando este pasaje a ti. Ujú. Entonces, bueno, les haces esa pregunta, ¿hasta cuándo van a seguir así, indecisos, brincando de un lado a otro? Si el Dios verdadero es Yud-Heh-Vav-Heh, Dios, deben seguirlo, pero si el Dios verdadero es Baal, pues síganlo a él. Y el pueblo no dijo ni una sola palabra, ¿no? Y ahí pues eran, como dices, ¿no? Le estaba hablando a esos que sí sabían, pero que pues se los estaba llevando la corriente a seguir a Baal pues, por Jezabel y por todo lo que ella trajo, ¿no? Todo su contexto y todo lo que le inyectó al rey y al pueblo, pues se los estaba jalando la corriente para allá, ¿no? Claro, y otra pregunta que importante es, ¿por qué no le contestan nada? Aunque él se avienta su discurso y no contestan nada a estas personas. Pues porque será, ¿no? Que, pues qué tenían que decir. Exacto, fíjate, ¿qué tenían que decir? No pueden contestar nada porque no saben qué contestarme. Ujú. Sí, Eh, eh, pues eh, obviamente se dieron cuenta, ¿no? Que, sí, pues sí la estoy regando. se dieron cuenta y no, porque luego cuando les dice, a ver, vamos a hacer esto, vamos a retar a ver quién es el verdadero Dios, vamos a ofrecer sacrificio a nuestros dioses, cada quien al suyo, ellos dicen, órale, y ahí sí contestan, Memo.
los rabinos explican que había una incapacidad de estas personas para entender conceptos abstractos. Y esto es muy típico que suceda, Memo, porque a veces tú explicas el concepto y la gente no te responde relacionado con lo que les acabas de explicar. Te contestan con Ujú, otra cosa. Te doy un ejemplo. sí. No te digo, oye, Memo, pues es que fíjate que la ley de Moisés está vigente. No, no es cierto, porque allá Pablo dijo que la ley, no sé qué, ¿no? Que ya no. Sí, pero acuérdate que luego Pablo dice que la ley es buena, le dice a Timoteo que es santa, y él dice que él la está guardando. Sí, pero no, porque luego el otro libro de... Nunca te contestan. No, cuando tú discutes con esa gente, no hay una secuencia, un orden de pregunta, respuesta, respuesta, sino más bien de un argumento, otro y otro y otro, y te los avientan hacia lo loco. No sé si te has fijado. ¿Por qué? Ujú, Porque es gente que ni tiene la respuesta ni es capaz de entender esos conceptos abstractos y entender que en una conversación, pues tú me das un argumento, yo te lo rebato y entonces te presento mi otro argumento. No, no hay, es nada más discutir, discutir de muchos temas en general, ¿no? Entonces, tengamos cuidado cuando hacemos esto. Es mejor no discutir así, porque no llegas a ujú. ninguna parte. Sí, sí, o sea, mejor o uno, o sea, si tú ves que empiezan así, pues mejor ya, Sí, ya, ahí ya, le paras y tú ahí síguele. pues, así dicen los proverbios, ¿no? O sea, si estás con no me acuerdo exactamente cómo dice, pero si vas a discutir con alguien que no, o sea, que no va a entrar en razón, pues mejor darte la Y vuelta y mejor vete, ¿no? O dátela. sea, pues, ¿para qué Exactamente. estás ahí? Sí, que es prácticamente la esencia de lo que dice Elías. Si tú crees que ese es Dios, pues mejor ya quédate con él. Pero si Sí, crees que ese es el Dios verdadero, pues ya deja aquello, ¿no? ujú, exacto. Versículo 22. Entonces Elías añadió: Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Órale. O sea, entonces, pues a lo mejor sí Baal trae más poder, ¿no? Trae más power, pues tiene más. No, y deja tú, la verdad es que en la mayoría de las iglesias cristianas, el indicativo que tienes razón es que tienes confirmación de otros profetas. O sea, Ujú, imagínate en esta época decir, no, pues nomás es uno. Ah, pues no hay que tener la razón porque pues, necesitamos confirmación del Señor, hermano. ujú, Entonces, el cristianismo actual se habría ido con los 400 porque era lo seguramente. popular, pudiera ser, ¿no? Habrá que distinguir qué piensa nuestro auditorio, ¿no? Ujú, digo, me acuerdo de los 12 espías que mandó Moisés a la tierra prometida y pues la minoría dijo, sí, sí, podemos, vamos, y la mayoría dijo, híjole, se me hace que sí está bien, pero no nos conviene. Y todo el pueblo se fue con la mayoría, ¿no? Entonces aquí pues otra vez otra confirmación de la Biblia, donde hay una minoría, hay una mayoría, el pueblo se va con esa mayoría y no necesariamente es lo correcto, ¿no? Claro. Versículo 23, tráiganos dos bueyes y que escojan ellos uno, ¿no? O sea, traigan a dos y que ellos, los 450 profetas de Baal, que ellos escojan uno, ¿no? También para que no vayan a decir, ah, pues es que el que escogió Elías traía truco y le hizo una u otra cosa, ¿no? Entonces, que ellos escojan el que ellos quieran y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego, ¿no? Entonces ese va a ser el reto, ¿no? Vamos a hacer un holocausto cada quien para su Dios. Los profetas de Baal a Baal y yo a Dios, ¿no? Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo, ¿no? Como dices, ¿no? O sea, ahí sí contestaron, órale, Está vamos a bien. hacer eso. Mi versión dice contestaron, ok, o sea, está bien. Ok. Bueno, más bien, Eran está bien bien. modernos. Ah, Ok. ok. Okidoki, Elías. Y le pusieron carita feliz en el WhatsApp. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero, invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que le dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía, o sea, y pues todo, varias horas, y ¿Cuántas le horas? decían,
¿Cuántas horas te gusta? Fíjate, ¿a qué hora amanece en Israel, Memo? ¿Sabes más o menos a qué hora amanece? No, A las 5:30 de la mañana. Hasta el mediodía a las 12. ¿Te gusta que se hayan echado unas 6, 7 horas? 6, fácil. Y nada, ¿no? Nada que respondía. Y decían, Baal, respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchó nada, pues nada respondió, ¿no? O sea, sí se me figura como que invocando a la lluvia, ¿no? Pero ahí, pues invocando a Baal y... O sea, imagínate, te has puesto a pensar, imagínate 450 profetas ahí brincando y gritando, Baal, Baal, prende fuego. Esa película sí la he visto también. Esa película la he visto muchas veces. Ujú. Entonces, al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos, que también, pues aquí puede verse un poco extraño, ¿no? Como que se comenzó a burlar y les decía, griten más fuerte, seguro que es un dios, pero tal vez está meditando, o está ocupado, o está de viaje. En hebreo dice, o está en el baño, a lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo, ¿no? Y aquí, bueno, ¿cómo veían pues estas culturas a sus dioses, ¿no? O sea, por ejemplo, esta cultura a Baal, ¿cómo lo veían? Pues lo veían como que tenía las mismas necesidades que el mismo pueblo, ¿no? O sea, que era un dios, que era alguien pues más grande, pero pues que tenía necesidades de dormir, de comer, que se enojaba, que tenía que ir al baño, Claro, todo el ese dios de tipo de la necesidades. guerra, el dios de la lluvia, ¿no? El dios del Ajá, noviazgo. O sea, tiene elementos. El dios del noviazgo, Memo, San Valentín, que recordaba a este dios griego que se adoraba exactamente el 14 de febrero, ¿te acuerdas? ajá. ¿Alguien sabe cómo se llama Entonces, este dios? Sí, o sea, todos ellos están impregnados de situaciones y de sentimientos bien humanos, ¿no? Entonces, prácticamente, si es una enseñanza de alguna manera, Elías dice, Dios no es como nosotros, o sea, el Dios verdadero es una fuente inagotable de poder, o sea, no has entendido todavía. sí, o sea, no, él no tiene que dormir, él no tiene que ir al baño, él no tiene Exacto. que hacer todas esas cosas, ¿no? Entonces, más que burla, era como dense cuenta, ¿no? O sea, Sí, exacto, se está me en figura el evidencia. lobo, lobito, ¿qué estás haciendo, no? O sea, no, no tienen por qué estar dando esas excusas, ¿no? No, pues a lo mejor está ocupado y hoy no nos puede contestar. Entonces, pues, qué caray, ¿no? Que no, pues no, no les contestó. Versículo 28. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. O sea, no me contestas así, bueno, a lo mejor necesitas que me empiece a latillar, ¿no? Claro, es que exacto, o sea, un Dios con características humanas, pues a lo mejor se conmueve si ve mi sufrimiento, si ve que me voy hincado hasta su iglesia o hasta su templo. Vamos, necesito yo hacer algo físico para mover el corazón de ese Dios mío, ¿no? Entonces, Ujú, esa es la esencia, Memo, de la idolatría. ujú. Si tú tienes que hacer algo para agradar a Dios, híjole, a lo mejor te estás equivocando. Y ahí la gente que no está de acuerdo mucho con nosotros va a decir, bueno, y no tú tienes que hacer algo. Nosotros no hacemos las cosas para agradar a Dios, sino porque es nuestra obligación. Ahí está la diferencia. Si no le digo, Señor, Y es por guardo el mi bien. Shabbat. Exacto, es por mi propio bien. O sea, no lo hago para Dios, lo hago para mí mismo. Ahí está la diferencia. Ujú. Bueno, entonces sí se pasó al mediodía y siguieron con su espantosa algarabía. ¿Cómo dice tu versión, el 29? Ocurrió como transcurría el mediodía, ellos simularon profecías Mm, hasta la hora de la ofrenda vespertina, o sea, hasta la tarde. Mira, se aventaron casi todo el día, mano. híjole. Mas no había sonido, ni había quien responda, ya que él no había escuchado. Sí, pues dice, pues nadie respondió ni prestó atención. Simularon profecía, ¿eh? Qué interesante dice mi versión. Híjole, ¿crees que se hayan puesto a hablar en lenguas y todo eso? Se me hace como que sí. Así dice el Señor, yo los voy a bendecir a todos. Algo así, es que no me imagino qué más dijeron, ¿no?
Si alguien tiene una idea, No, por ahí escríbanos en la página de Facebook. y ese ruidillo así. Ya no te guste, Elías, que diga tú, Memo. Versículo 30. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense. Y así lo hicieron. Como el altar de Dios estaba en ruinas, Elías lo reparó. Y aquí una pregunta capciosa. ¿Cuál altar de Dios? ¿Qué estaba haciendo el altar de Dios en Samaria? Claro. ¿No debería estar en el templo? Pues sí, ¿no? Y aquí algo pues un poquito controversial, pues es esto, ¿no? Que va a ser Elías. O sea, Elías dice, reparó ese altar que estaba en Samaria, muy seguramente pues era un altar que hicieron que no era el altar obviamente en el que se tenían que presentar las ofrendas, pues lo vemos en Levítico, en Deuteronomio, que dice que nada más en el templo, en el altar del templo es donde se pueden hacer ese tipo de ofrendas y holocaustos. Sin embargo, aquí Elías, imagínate que les dijera, bueno, ahora vámonos al templo y allá lo voy a hacer, pues obviamente que el rey Acab le iba a decir, nah, espérate, allá Claro. está el otro rey, no nos podemos ir para allá, va a haber problemas mucho más fuertes. Entonces, aquí pues, digamos, no sé si decirlo, pero digamos que Elías quebrantó un poquito la ley para demostrarles y para darles a conocer al pueblo, ¿no? Mira, este es el Dios verdadero, ¿no? ¿Por qué digo que quebrantó un poco la ley? Pues porque hizo un sacrificio en un lugar donde no se debía hacer, ¿no? Bueno, sí, exacto. Y otro tema importante, seguramente un rey como este haya mandado traer de Jerusalén las cosas del templo, ¿no? Ya hemos visto que sucede, Roma hizo eso, ¿no? Se llevó Ujú. todos los utensilios del templo, Babilonia, etcétera. Sí, digo, pero aunque fuera el altar, Claro, ahí no eh, la tuvo que haber hecho, ¿no? exacto. Había un lugar Entonces, específico que era en Jerusalén. ajá, digo, entonces, digamos que, digo, pues obviamente Elías conocía todo eso, ¿no? Todos esos mandamientos. Sin embargo, era algo que tuvo que hacer para mostrarle al pueblo, hey, dense cuenta que están haciendo, que están adorando a un Dios que pues no es el Dios verdadero, ¿no? Y qué impresión, ¿no? O sea, qué impresión que Dios, aun y que haya visto, chin, Elías va a hacer algo que yo le dije que no hiciera en mis mandamientos, no, pues no le voy a contestar porque está de necio, ¿no? Pues no, obviamente que no, ¿no? Y digo, Elías hizo eso porque Dios se lo ordenó, obviamente, ¿no? Pero o sea, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Dios no está en una caja y no está nada más en Jerusalén y no está nada más en el templo. O sea, Él puede salirse de ahí sin ningún problema. Puede irse a una iglesia evangelista, a una iglesia católica, a cualquier lugar y pues presentarse, ¿no? Para que la gente vea y sepan que ese es el Dios verdadero, ¿no? Que se Ah, muestre como sucedió en Egipto. Entonces, bueno, Isaías lo reparó y luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel, o sea, pues al papá al papá Jacob. Dice, y con las piedras construyó un altar en honor al Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros, aquí dice de cereal, que luego le van a echar agua, ¿no? sí, así es. Entonces Oye, colocó digo, perdón, qué importante aquí el tema de las 12 piedras, ¿eh? Fíjate, te voy a leer un comentario rabínico. Dice, como queriendo indicar que debía haber una unión espiritual entre todas las 12 tribus de Israel y no lo que estaba ocurriendo en ese momento. El pueblo dividido y solo dos tribus entre las 12 que quedaron adictas al monoteísmo. Qué órale. importante, ¿no? O sea, ¿por qué en un momento de lucha contra la idolatría, Elías se toma el tiempo de recordarle al pueblo que se trata de 12 tribus, ¿no? De recordarle al pueblo y de recordarle al mundo también. Órale. Qué padre comentario. Dice, pues sí, ¿no? Fue hoy una enseñanza bien grande para todos. Así es. Sí, y acuérdense que somos 12. Exacto. Órale.
Bueno, versículo 33 dice, colocó la leña, descuartizó al buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo y así lo hicieron, háganlo una vez más, les ordenó y por tercera vez vaciaron los cántaros, ¿no? O sea, bien Este, mojado el holocausto. ujú. ¿Cómo se va a quemar eso, Memo? Pues si las cosas mojadas no se queman. Pues con mucha Solito. gasolina. Sí, o sea, pues como que está haciendo las cosas para fallar, ¿no? Exactamente. Qué confianza en Dios tenía. Dice versículo 35, el agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja, y a la hora del sacrificio vespertino el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Espera. Fíjate, los otros tenían como 8, 10 horas, ¿no? Ujú. Gritando, profetizando, haciendo un escándalo. A mí me gustaría que te tomáramos el tiempo, Memo, a ver cuánto tardas en leer esta oración que hizo Elías, ¿no? A ver, A ver, cronómetro. órale, tú me dices cuándo comienzas. Bueno, y oró así, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, o de Jacob, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente conozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndote a ti su corazón. Y en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo y hasta laminó el agua de la zanja. Ahora, Lamió, perdón. O sea, ahora. 15 segundos, me contestó bien rápido, ¿no? muy Y no rápido. tuvo que brincar, ni gritar, ni... No hizo jornadas de oración, ¿eh? No dijo, a ver, pueblo, ínquense, vamos a ayunar 3 días. Y Hora de todo, milagros, ni nada de cadena eso. de oración para que Dios conteste. Qué Híjole, diferente, ¿no? Y la pregunta forzada aquí es, ¿dónde está ese Dios, man? ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios? Pues en todos lados. Está en todos lados. ¿Y por qué no contesta así? ¿Será acaso que todavía estamos medio adorando a Baal y medio adorándolo a él? Pues seguramente. Sí. Me acordé de la canción, de una canción, ¿no? De Marcos Vidal que preguntaba así, ¿no? ¿Dónde está ese Dios? Y luego decía, ¿y dónde están esas personas como Elías? Órale, no sabía. Luego me la pasas. No. Sí. O sea, este tema es muy importante. O sea, no son ellos, soy yo. Sí, o sea, si yo no puedo traer la voluntad divina al mundo, así como lo hacía Elías, algo estoy haciendo mal todavía. Ujú. O sea, no es, Sí, sí, los cristianos, los católicos, los musulmanes. No hay que ver hacia afuera, hay que ver hacia adentro. ujú. Algo estamos haciendo mal tú y yo, Memo, sobre todo yo, todavía. Sí, muchas cosas. No, no una. Exactamente. Híjole. Y bueno, para terminar, no sé si quieres hacer la conexión con Apocalipsis. No, si quieres acábalo, apenas lo vamos a hacer. Ok. Dice el verso 39. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó, el Señor, Yud-Heh-Vah-Heh, es Dios, el Dios verdadero. O sea, Claro, se arrepintieron y lo reconocieron. en la versión hebrea dice, lo vio todo el pueblo y cayeron sobre sus rostros y dijeron, Adonai es Elohim, Adonai es Elohim. O sea, entonces tiene un montón de sentido, ¿no? Todo esta hambre era para qué? Para que el pueblo se arrepintiera. Y aún así no se arrepintieron del todo, ¿no? Ujú. ¿Qué le Sí, pasó a Elías? ¿Te acuerdas tú qué le pasó a Elías? se lo llevó el carrito de Se le fuego. fue el carrito de fuego. Mashiach Airlines pasó por él y dijo, vámonos de aquí, tú no perteneces a este lugar. Ujú. Me gustaría que leyéramos así rápido y yo creo que los temas van a ser eh, conexiones muy rápidas cuando leamos Apocalipsis 11.
Ok, ¿no? Si quieres te doy 5 segundos para que llegues a Apocalipsis 11. Uno, ya estoy. bueno. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, está hablando el apóstol Juan, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Fíjate qué chistoso, Memo. Hacías hace rato un comentario en el que decías, ¿qué hacía el altar afuera, no? Ujú. Tiene que haber una restauración primero de los elementos santos del templo para que empiecen a suceder estas cosas. Verso 4, estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Es decir, han estado observando la historia de la humanidad. Elías encaja bastante. Sí. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Qué casualidad, Memo, ¿no? Que se nos está hablando de elementos comunes al profeta Elías, aquel que se Ujú, dijo que vendría antes de la venida del Mesías. ujú. Verso 7, Fuego. exacto. Verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que tuve del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cómo, Memo? No, pero ellos son siervos de Dios, nunca les va a pasar nada malo. ¿Por qué los va a matar? Los siervos de Dios nunca han sufrido, el pueblo de Dios nunca ha sufrido, siempre es bendición, bendición, bendición. Maldición mala, sufrimiento malo, feo, guácala, fuchi, no lo queremos. Puras bendiciones para nosotros. Ay, chis, ¿a cuál pueblo de Dios te refieres tú? ¿Cuál pueblo de Dios? Exactamente. Ya me entendiste. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, Entonces, eran unos que llevaban problemas a al la tierra, pueblo, a la tierra, es así lo como mismo que hizo Elías, ¿no? acá. Así que decía, eres tú el que anda ahí sacando a los pobres cristianos. Digo, bueno, no eran cristianos, ¿verdad? Es un decir. Sodomarios. Así es. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá, y subieron al cielo en una nube, y sus amigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Fíjate que termina igual el pasaje. Ujú. Sí. Entonces, ¿cuál será el propósito de esa última persecución tan difícil que se ve a lo lejos, Memo, pero ya se ve? ¿Cuál crees que sea el propósito? ¿Será Pues acaso que reunir 12 piedras? A lo mejor. ujú, ¿Será a reunir lo 12 mejor piedras. reunir 12 piedras que decidamos ya dejar de hacer lo que sabemos que no debemos de hacer? ¿Será acaso eso? A lo mejor, ¿no? Nos arrepintamos. Que nos arrepintamos, ¿no? No es que, Dios está enojado y quiere ver con quién se quita, ¿no? Dios no castiga sin una buena razón. Ujú, así es. Muy interesante la conexión. Sí, entonces si vuelves a leer todo el pasaje que acabamos de entender, pues te está diciendo prácticamente por qué la necesidad de una tribulación más, que no va a haber otra como esta, por qué Elías es el precesor del Mesías, es yo creo despertarnos y hacernos ver que debemos ser más radicales, ¿no? Porque estamos tan cómodos en nuestras vidas, con un pie aquí y otro pie allá, entonces pues a lo mejor eso es con lo que hay que acabar para darle la entrada a ese milenio, a esos 1000 años de Shabbat que vamos a poder disfrutar. Y pues el arrepentimiento, como siempre, el arrepentimiento es el factor más importante en la profesión. Exacto. Sin arrepentimiento no hay
nada, no hay redención, no hay nada de lo demás. Exactamente. Wow, pues muy bien, estuvo muy padre Sí. la porción. Excelente, Gabo. Muchas gracias. A ti. Gracias por tu tiempo. Oh, ya sabes. Gracias a Dios. Todavía Shabbat Shalom, casi Qué emoción ya se nos hacía está falta. por acabarse. Sí, hombre. Pues muy bien, Gabo. Muchas gracias. Si ya no hay algún otro comentario, pues nos despedimos. Te damos gracias a todas las personas, como siempre, que se quedan hasta el final. Pues les mandamos muchos saludos, que tengan una muy buena semana y pues nos escuchamos dentro de una semana. Chaval. Shabbat Shalom.